Bueno, ha sido, yo creo que, así como resumen, antes de entrar en las preguntas, creo que ha sido muy interesante y ha merecido muchísimo la pena escucharos con distintas aportaciones y diferentes perspectivas sobre el mismo asunto. Y ahora creo que tenemos un café luego, pero me parece, ¿no? Pero vamos a tener un rato para preguntas y tenemos una persona con un micrófono y si alguien quiere romper el hielo, pues aquí tenemos una persona. Bueno, si quieres ahí, que ya está José, me parece. Vale. Y luego venimos aquí delante. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena, querido Carlos y todos los ponentes. Sí. Perdón, si te puedes presentar también. Soy José Ballesteros, empresario de Network Marketing y formador profesional. Hay una cosa que me quedo con lo que has dicho, Carlos, al final sobre el tema de darle el 50% del dinero de la jubilación. Para empezar, me he acordado de una funcionaria de un ayuntamiento importante de España que cuando salió la ley para el emprendimiento, que se le daba a la gente que se había quedado en el paro el 100% de su prestación, lo que provocó, me decía ella, ha provocado mucho más daño que beneficio, porque los políticos no se dan cuenta que la mentalidad de un emprendedor es totalmente distinta que la mentalidad de un empleado. De forma que han montado su pequeño chiringuito, su bar, su zapatería, su cafetería, y a los 6-7 meses están todavía peor que cuando empezaron porque no sabían emprender y su negocio se ha ido al desastre. Con lo cual, este planteamiento que has comentado, hay una cosa que tendrían que tener muy clara nuestros políticos y es que formar a la gente, como muy bien estáis planteando vosotros, para que tengan esa mentalidad antes de utilizar ese dinero de la jubilación, porque ya estamos hablando ya palabras muy mayores, y es que es el dinero para todo el resto de su vida. ¿Qué opináis de eso? Bueno, yo estoy tan absolutamente de acuerdo con eso que creo que es la base de lo que hemos montado. ¿Y por qué hemos montado esto? Pues precisamente, primero porque hay mucha gente que no sabe qué hacer y segundo porque hay mucha gente que, creyendo que sabe lo que hace, se tira por el barranco y las consecuencias son peores. De hecho, a mí me parece que una cosa como se ha ido regulando en muchas actividades de la vida para las personas, su posible desempeño final, en este momento tendría que haber, voy a decirlo un poco en plan risorio, ¿no?, un carné de emprendedor. O sea, no se debiera dejar que cualquier persona emprenda. Primero, porque es un descrédito para el resto de emprendedores y segundo, porque es verdad que unas aplicaciones de subvenciones públicas que cada vez se quieren ir incrementando en personas que no tienen ninguna capacidad de emprendimiento, pero ni capacidades ni espíritu, pues me parece que es malo para todos. Es preferible que esa gente, si no tiene capacidades, se le ajuste una buena jubilación y se deje las ayudas importantes o más importantes de emprendimiento a aquellas personas que tengan esas posibilidades, en mi opinión, ¿eh? Sí. Buenos días, yo soy Eladio Martínez Hurtado de 50 Pro. Yo quería hacer dos reflexiones, una dirigida a Raquel y otra a Pilar, las dos féminas de la mesa. La primera es, yo creo, Raquel, que has hablado de envejecimiento en un momento determinado. Yo creo que esto no tiene nada que ver con el envejecimiento. No tiene nada que ver con el envejecimiento. Cuando estabas hablando, me he metido en el diccionario de la Real Academia Española para ver la definición de viejo. Y dice, dicho de un ser vivo de edad avanzada. Claro, luego también dice, deslucido, estropeado por el uso, usado o de segunda mano. Bueno, vamos a obviar lo de que estoy usado por segunda mano y tal, y vamos a fijarnos en la primera aceptación. No, vamos a ver, en un modelo de vida donde vamos a vivir, donde dicen que los niños que ahora nacen van a vivir 100 años, y nosotros muy probablemente viviremos hasta los 90, si Dios quiere. ¿Qué es la edad avanzada? 50, 55, 60, si te queda todavía casi el 50% de tu vida por delante. La edad avanzada son 80 años, 85, 90. Entonces yo, la palabra envejecimiento siempre me ha parecido inapropiada para lo que estamos tratando aquí, que es
madurar de forma activa. Ese es un primer comentario. Y el segundo, Pilar, bueno, te doy la enhorabuena porque verdaderamente creo que has sido una mente lúcida a la hora de entender que una formación de emprendimiento no significa una fuga de talento de la compañía. Eso es importantísimo. Y lo que te pediría es que fueses un agente catalizador con el resto de los directores de recursos humanos, porque ayudarás a las personas, a los empleados, a que efectivamente emprendan una segunda vida, ¿no? Uno de nuestros ponentes dice una cosa, es una persona que ha sido como Jaime director de recursos humanos, dice que los directores de recursos humanos en España tienen dos asignaturas pendientes. Una es preparar a los empleados para la postjubilación, para la salida de la empresa, que lo enfoquen de forma positiva, y dos, mentalizarse para ahorrar cara a tener un plan de pensiones. Y con esto me callo. Gracias. Vamos, de entrada, yo creo que hablar de longevidad no es lo mismo que envejecimiento. En ningún momento creo que he tratado de hablar de lo que tú has llamado viejos, que a mí, en fin, de entrada, el envejecimiento me parece que es un proceso de la vida que ocurre desde el momento que uno viene al mundo. O sea, que hablar del envejecimiento no debería estar penalizado en ningún foro. Y luego, yo he hablado de longevidad, no de envejecimiento, y de las personas que tienen de 20 a 25 o 30 años de vida por delante. He definido la segunda edad, que en ningún momento creo que que creo es imposible que me haya referido a ellos como viejos, porque no los considero viejos. Sería difícil que me saliera algo así. No sé, es lo único. En cualquier caso, el ser viejo tampoco es una... Vamos, yo no estoy nada de acuerdo con esa definición que tú has leído, que yo no he leído en el diccionario lo que era, y no es el grupo al que me refiero, pero vamos, el día que me refiera a los viejos no interpreto esa definición de ellos. Me parece que merecen más respeto, aunque no era de lo que hablaba. Hola, buenos días. Mira, soy Santiago Vázquez y estoy junto con mi socio Adrián Martínez. Precisamente estamos viendo un poco, nosotros somos algo más jóvenes que estos 50, pero ya vamos camino de ellos. Y es cierto que llevamos emprendiendo desde hace, pues... Adrián creo que tiene una experiencia de más de 20 años emprendiendo, y yo por suerte también, pues con 18 años heredé un negocio de hostelería muy cerquita de aquí y bueno, hemos ido emprendiendo con distintas suertes. Como bien dices, el error ha sido una de las grandes aciertos para nosotros en el futuro, ¿no? O sea, hemos ido aprendiendo por prueba y error. Y hemos detectado, precisamente, por eso nos hemos unido Adrián y yo, una oportunidad muy importante con ese porcentaje que parece banal, lo de el 20% de los jóvenes, o sea, la gente joven que emprende, el 20% suele tener éxito, y existe un 70% de gente más madura, no quiero decir vieja ni mucho menos, sino con más experiencia, efectivamente, con más capacidades, senior, como nosotros le llamamos, ¿no? Emprendimiento senior. Creemos que hay mucha más probabilidad de éxito, porque ya no solamente por el conocimiento que atraen, sino también la red de contactos, que creemos que es básica, y ese conocimiento del sector determinado donde está emprendiendo. Creemos que es algo muy importante. Y en ello hemos creado un fondo de inversión precisamente para fomentar a gente como vosotros, o gente de este perfil, que pueda entrar a llevar a cabo esta idea. Y creemos que efectivamente para nosotros era básico venir a esta conferencia, porque creemos que es que o sea, somos, como decíamos, almas gemelas, ¿no? La media naranja de 50 Pro. Creemos que necesitamos proyectos precisamente para apoyar a 50 Pro. Queremos invertir, tenemos el dinero, nuestros inversores nos han dado ese dinero y queremos entrar en vuestros proyectos. Pero ha habido algo que he echado en falta en esta presentación y que sí que está haciendo muy bien Pilar. Y yo coincido totalmente con... Perdona, Eladio. Coincido plenamente con Eladio. O sea, creo que el emprender dentro de la propia empresa, yo por suerte he pasado 10 años dirigiendo una oficina de Banco Santander, lo digo así, entonces durante estos 10 años lo primero que me decían es: aquí te doy las llaves de tu oficina
y ahora tú, es tu, por así decirlo, tu pequeño negocio, llévalo, gestiónalo, haz lo que tú consideras que tienes que hacer. Y yo creo que eso al final es verdad que te genera, digamos, muchas cosas, o sea, responsabilidad, te genera capacidad de liderazgo, o sea, son cosas que te van a venir dadas con esta formación que vosotros estáis aplicando, con esto, o sea, que yo sí, de verdad, creo que es un valor muy importante el emprender dentro de la propia empresa. De hecho, hay muchas empresas que lo están viendo como una parte muy importante y nosotros consideramos que nuestro siguiente paso en nuestro vehículo de inversión va a ser precisamente eso, entrar dentro de las empresas a apoyar a los propios empleados a que generen valor dentro de la empresa. Porque ¿quién mejor que ellos para emprender y dar otras visiones de su negocio dentro de la propia empresa? Eso es lo que creo, perdonar un poco la explicación un poco más larga. Soy Isabel Corona, mexicana, directora internacional de turismo médico entre México y España. Y tenemos un sector muy importante que son los adultos en plenitud. Nos dedicamos a la medicina para mayores. Hemos tenido éxito porque es un rubro muy importante. Los baby boomers están en todo el mundo y son las personas que tienen recursos económicos más sólidos. Por lo tanto, creo que 50 Pro es una iniciativa excelente para todos aquellos individuos que ya dejaron parte de su existencia en las empresas. Y aquí es la pregunta, 50 Pro admite a emprendedores de más de 50 sin pertenecer a ninguna empresa. Bueno, precisamente porque ese problema, esa problemática se nos ha presentado muchas veces, 50 Pro, para que alguien pueda realizar los programas de 50 Pro, hace unos pequeños test y entrevistas previos a la persona que se incorpora solo para lo siguiente, es asegurarnos de que vamos a darle algo que él es capaz de aprovechar. Es decir, 50 Pro no admite cualquier persona de 50 años si no tiene capacidades para emprender, porque sería parte del error en el que le empujaríamos a realizar el admitirle 3 meses a un tema de emprendimiento si al final sus características es que no tuviera ninguna capacidad de emprender. Por ejemplo, uno que suele ocurrir mucho es aversión al riesgo. Es decir, todos tenemos aversión al riesgo, pero hay gente que es incapaz de pensar en nada que no sea que esto no le cueste ningún tema desde el punto de vista económico, personal y tal. O sea que, en general, nosotros admitimos gente de 70, de 80 años, de 60, de 62, cualquier persona que sea positiva, que tenga capacidad de tirar adelante, que tenga capacidad de poder montar algo y que para ello tenga bases desde el punto de vista de emprendimiento y actitudes también, que su actitud sea positivista. Sí. Buenos días, mi nombre es Carlos Caro, soy consultor. Muchas gracias por la invitación. Yo tenía una pregunta, no me había quedado muy claro sobre todo cuáles son las motivaciones que tiene una gran empresa para incluir dentro de la empresa este programa. No me queda muy claro si, en este caso solo puedo preguntar a Pilar, que es la que ya lo ha implantado. La idea de IBM, ¿por dónde va? Es decir, ¿se trata más de crear un grupo de intraemprendedores y de grupos mixtos con gente más joven? ¿Combinar ese talento digital con profesionales que están en la empresa y necesitan un reciclaje? ¿O consiste más bien en dar una salida a personas ya mayores de 50 años, una salida, digamos, elegante y humana? Es decir, ¿cuáles son las métricas que persigue IBM para definir el éxito de este programa? Gracias. Vamos a ver. Yo creo que, fíjate, no hemos definido, aunque parezca increíble, una métrica para definir el éxito de este programa. O sea, no hay una cuota necesaria que se tenga que cumplir. Y si no la cumplimos decidimos que vamos a descontinuar el programa. No se ha orientado así. Obviamente
tiene que ser atractivo para nuestros empleados. Si nuestros empleados no consideran que esto es atractivo, pues obviamente IBM dejará de invertir en este tipo de herramientas. Eso es de lógica, pero no porque nos hayamos establecido un objetivo a conseguir ni un plazo a conseguirlo. O sea, todo el concepto que he intentado compartir con vosotros hoy es bastante nuevo y está empezando y supone una inversión por parte de la compañía, obviamente, porque no solamente es tener a unos partners como puede ser 50 Pro u otros que tenemos para otros temas, sino que más tenemos recursos dedicados que financian todas las organizaciones para dar ese servicio y esas guías a los empleados, y eso se tiene que financiar de alguna manera, me refiero, y es una inversión. Dices, ¿y por qué IBM hace eso? Porque al final, por eso no solo es enfocado a los 50 o mayores de 50, es decir, necesitamos que los empleados estén en continua transformación, adaptación a su entorno y no se queden estancados, porque nuestro mundo, el de la tecnología, o sea, el mundo en el que vivimos y más el sector tecnológico en el que nosotros nos movemos, cambia constantemente y las capacidades y los conocimientos y los skills de nuestros empleados tienen que estar constantemente renovándose, con lo cual necesitamos, por nuestra propia supervivencia, que haya una cultura en que lo habitual y lo normal sea el tener una actitud emprendedora, el ahora trabajo en esta unidad, pero ahora me cambio a otra y aprendo porque no me puedo quedar estancado, ahora me voy a un business partner 3 años porque ahora necesito y vuelvo, y es algo habitual y normal. Entonces, no puedes, desde nuestra perspectiva, no puedes orientar eso a una franja de edad o un programa concreto. Tienes que empezar con un cambio de cultura de compañía, y es que eso es lo que se valora, y el que no se transforma y el que no es capaz de seguir, como si dijéramos, acabará saliendo del modelo porque no podrá adaptarse a esa transformación. Entonces, el emprendimiento es una herramienta que no habíamos considerado en el pasado, por eso lo consideramos como una cosa novedosa en la que queríamos invertir, porque teníamos pues, los programas más tradicionales, de decir, mi desarrollo profesional efectivamente en algunos casos va a ser fuera de las fronteras de IBM. Las metodologías tradicionales, como profesionales de recursos humanos que sois, ya sabemos todos los que eran, pero IBM no considera que esas sean las únicas herramientas, porque son, desde luego, las de coste más elevado, y luego socialmente creemos que simplemente el poner, el decir, la metodología cheque y ahí cada uno que se apañe, socialmente tampoco ayuda al progreso de la sociedad. Entonces hay una doble vertiente. Obviamente, la metodología tradicional es para mí de otro siglo y de unos costes elevadísimos, y además no ayuda a que la sociedad avance, en el sentido de que las personas tenemos que entender que lo que sabíamos ayer no nos sirve a lo mejor para lo que necesitamos saber mañana. Y eso es un poco, entonces hay una serie de elementos, yo no diría que hay un conjunto de elementos que nos han llevado a plantearnos que no solo con 50 Pro, sino como herramientas necesitamos plantear la evolución profesional de nuestros empleados desde otra perspectiva. Y no llegar a los 50 y entonces ¿qué? Sino que desde que tengo 25 y entro en IBM, yo empiezo a entender que yo soy el motor y yo soy la persona que tiene, obviamente, tengo que tener unas capacidades, tiene que haber unas oportunidades, obviamente no depende 100% del empleado, no es tan sencillo, pero que al final, desde el inicio de que yo entro en una compañía, o que entro no tengo por qué entrar como un recién licenciado, sino posteriormente en mi carrera profesional, pero que desde el minuto 1 me quedo impregnado de esa forma de hacer las cosas. Y que es una empresa que, bueno, pues tal vez también por el volumen que tiene y demás se puede permitir hacer ese tipo de inversiones. O sea, yo soy consciente de que una empresa de otra envergadura, pues tener este tipo de facilidades, pues a lo mejor no es tan sencillo. Eso es una realidad. Desde la nuestra, bueno, pues es verdad que es una inversión, y que el negocio, la primera reacción del negocio no fue vamos a financiar esto, qué maravilloso es esto, sino que ha habido que ir, esto es un proceso de convencerles de que esto a la larga es positivo para la imagen de empresa, para la propia motivación y el engagement de los empleados que están ahí, que dicen esto es una empresa que invierte dinero en esto y no sigue utilizando las metodologías tradicionales. Entonces, te soy sincera, no tengo una métrica. El día que los empleados me transmitan que no les interesa, o que no es algo en lo que quieran trabajar, porque yo creo un punto muy importante, que esto no es outplacement, esto es pre-placement, es decir, los empleados están trabajando mientras, por ejemplo, se forman con 50 Pro, y los directores ceden que estas personas pasen un porcentaje de su tiempo, que eso ha sido, bueno, pues que tampoco es fácil, para poderse formar. El primer día, pues todos nos miraban con cara de ¿cómo vamos a sacarlos de sus puestos de trabajo para que se vayan a formar en cosas de emprendimiento? Bueno, pues estos son meses y meses de
esto es lo correcto, es una dedicación X, vamos a ver cómo hacemos la dedicación, trabajar con profesionales que nos han ayudado a saberlo orientar, pero que obviamente no estamos en el lugar donde a mí como responsable de recursos humanos me gustaría estar. Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que debemos como empresa, tenemos una responsabilidad en cómo gestionamos el desarrollo profesional. No sé si he contestado a tu pregunta o además... A mí me gustaría también hacer un breve comentario. Durante mucho tiempo se ha estado hablando en las empresas y en el mundo laboral de la empleabilidad. Y en el fondo lo que estamos haciendo es generar empleabilidad. Yo a lo largo de mi vida profesional he tenido bastantes emprendedores en mi organización que luego han salido de las organizaciones. Estoy ahora pensando uno en concreto, pero muchos, uno en concreto, que me acuerdo cuando me dijo, era un colaborador mío directo, me dijo: Jaime, me gustaría emprender mi nueva vida. Bueno, para no hacerte muy larga la historia, cuando él presentó su plan de negocios a los inversores, a los posibles inversores, todos los que estaban alrededor de la mesa dijeron: ahí tienes el dinero. Plan de negocio clarísimo, perfectamente diseñado, con unas ideas clarísimas, y ahí estaba. Y como ese, he tenido cantidad de emprendedores dentro de la organización que yo no los he sabido aprovechar dentro de la propia organización y se me han ido fuera a emprender. El ejemplo que nos decías, tú no me acuerdo de tu nombre, Santiago, de que el Banco Santander me da la llave de mi oficina y me dice tal, ese es el ejemplo que deberíamos seguir en las organizaciones. Estás en el departamento toma la llave, haz tu departamento, emprende en ese departamento. Porque es que estamos acostumbrados a que el emprendimiento siempre tiene que ser emprendimiento externo. Y no, es que se puede emprender internamente. Y de hecho las grandes organizaciones hoy están emprendiendo internamente y dejando a la gente con iniciativa, con todas estas tecnologías colaborativas, de que la gente interactúe unos a otros y al final hagamos centros de trabajo donde realmente de verdad el emprendimiento sea como parte de la propia cultura de la organización. Pero en las organizaciones que yo he pasado y en muchísimas otras hay cantidad de emprendedores que al final no los hemos descubierto. Muy bien, creo que es la última pregunta, ¿no? Por ahora, ¿no? Sí, ¿no? Aquí hay una persona. ¿Sí? Voy a aprovechar la última pregunta que yo creo que nos queda y va un poco también para ti, Jaime, en tu experiencia, y para ti, Carlos. El tema de 50 Pro, cuando nos juntamos a este proyecto, y hablé con Carlos que mañana nos reuniremos para ver cómo invertir, realmente lo que creo que también resuelve es un problema endémico aquí en la sociedad española, ¿no? Que es el tema de innovación y el tema de ser competitivos con respecto al tema de otras empresas en Europa. Y es que encima las organizaciones grandes, y hay un montón de pymes que están por encima de los 5 o 10 millones de euros, no tienen capacidad de innovar y ser competitivas. Yo vengo del mundo... Lo bueno es que nosotros estamos en los dos mundos, ¿no? La gente joven, con energía, que viene con la tecnología debajo del brazo, y con la gente mucho más senior. No hablo de 50, yo es que me siento muy identificado dentro de 50 Pro con 43. También es cierto que empecé a emprender con 21. Pero me siento totalmente identificado con lo que hablamos del 50% de la experiencia. La pregunta directa es, ¿creéis que se podría desarrollar un movimiento a través de estas direcciones de recursos humanos en las compañías en general para decirles, si tú eres una gran organización, una de las maneras en las que puedes ser más competitivo es fomentar centros de inversión y emprendimiento para tu propio sector? O sea, muchas veces lo que veo en las organizaciones es que tienen grandes capacidades que acaban desapareciendo porque vienen la gente joven o la gente con herramientas o con nuevas formas de relacionarse con los clientes y automáticamente pues les superan en muy corto plazo. Cuando lo que creo que lo que podría hacer 50 Pro, más allá de enseñar o de ayudar a ese emprendedor, a quien realmente puede ayudar es a la empresa y decirle, innova, vamos a crear un centro de innovación a través de emprendimiento externo o interno, que también hay una muy buena posibilidad de traer talento dentro de la propia compañía, pero no hagámoslo como siempre lo hemos hecho. Vamos a crear nuevas filiales, nuevas ideas, nuevos proyectos invertidos. Porque una de las ideas que nosotros tenemos es, nosotros venimos un poco del mundo de la tecnología, de la innovación, de las redes sociales, hacemos muy fácil que eso acceda a este tipo de emprendedores que no tienen dicho conocimiento, aparte de venir con dinero,
¿Por qué no venimos también nosotros a esas empresas y le decimos coinvertimos con vosotros? ¿Es eso posible en la sociedad española? Bueno, dos cosas, ¿no? A mí una que te agradezco mucho porque me da la oportunidad de aclarar lo que no le había dicho antes es, nosotros entendemos que un emprendedor es una persona que, entre otras cosas, pone en marcha algo que no existe. Es decir, no nos vale el emprendimiento fácil de voy a poner una granja de pollos ecológicos. Bueno, a los pollos les vas a poner en la cresta un lazo rosa, eso es una innovación. Creo que los mayores de 50, y os sorprendería, os podría dar varios ejemplos de temas que ya están ocurriendo, todo el mundo que ha pasado por nuestros programas diseña cosas que emprender que no están en el mercado, que no existen. Pero no es que no exista el producto, que evidentemente cada vez es más difícil inventar productos que no existan, aunque tecnológicamente sí. Es que puede ser un producto que ha dejado de prestar servicio porque le falta una característica o unirlo con otro. Es decir, el emprendimiento yo creo que tiene una exigencia. No es fácil por muchas cosas y la primera porque hay que pensar mucho para diseñar una cosa que tú valgas, que valga y que sea innovadora. Ese primer punto importante, es decir, quien no esté dispuesto a pensar mucho, que sepa que no es fácil que emprenda. Hay que darle mucho tiempo a la cabeza. Y el segundo que acabas de escribir, nosotros tenemos entre nuestros servicios ofrecidos, pero todavía más difícil aún que colocar que la primera parte, lo que llamamos grupos de trabajo. O sea, sí estamos ofreciendo a las compañías la posibilidad de que cuando una compañía decida, por las razones que sea, que hay una serie de personas mayores de 50 que quieran salir fuera de la compañía, que se les preste un servicio para que primero se les forme como emprendedores y luego nosotros prestemos el servicio de atender, de estar pendiente de ese trabajo, de ese nuevo emprendimiento, de esa nueva empresa, para que cumpla una serie de objetivos en conexión con aquellos objetivos que la matriz le puede proponer. O sea, es algo parecido a lo que tú dices, incluso puede tener un régimen interno en la compañía o incluso externo, como pequeño núcleo externo que presta esos servicios, y eso depende que las compañías en un momento determinado nos lo lleguen a solicitar. Existe, pero no es la parte sobre la que estemos haciendo especial hincapié en este momento por razones de prioridad de servicios. Mira, yo creo que la palabra innovación, que es importantísima en los tiempos en los que vivimos, creo que está un poquito mitificada. Todas las organizaciones en su plan de negocios o en su estrategia tienen un capítulo dedicado a la innovación. Luego cuando llegas ahí y preguntas ¿qué estáis innovando?, pues te puedes llevar alguna sorpresa. Porque la innovación empieza simplemente por hacer lo mismo pero de manera diferente. Es el primer paso de la innovación. ¿Qué cambiarías tú en tu puesto de trabajo? El otro día hablaba con una organización que me decía, mira, hemos hecho un ejercicio durante un día que se llamaba el Día del Empleado, que consistía en lo siguiente. Todos los empleados ese día dejaban su trabajo habitual y se dedicaban a hacer un análisis de qué entra, qué hago, qué sale. ¿Qué input recibo en mi trabajo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Y qué le doy al siguiente? Se hizo con una premisa, no era para suprimir puestos de trabajo o para echar gente a la calle, no, ese no era el objetivo. El objetivo era ser más eficientes. Bueno, te puedo asegurar que lo primero que se descubrió ahí fue tareas repetitivas, tareas que no generaban ningún tipo de valor, una serie de cosas que lo que hicieron fue agilizar el tema. Y eso les dio pie a pensar que en un momento determinado, cuando tú te planteas que te sobra gente, que es el recurso más fácil para reducir costes en una organización, el más fácil, o sea, lo más fácil para un director general que le dice usted tiene que reducir costes, lo más fácil es decir el 10% de la plantilla fuera. Cuando un director inteligente tendría que buscar a ver cómo es capaz de incrementar ese 10% con la misma plantilla que tiene. Pero bueno, vamos a poner que tiene que reducir el 10%, pues posiblemente a mucha de esa gente que se va a la calle, si le hubiera hecho un programa de emprendimiento, podrían ser proveedores de esa propia compañía. Es decir, si yo me quito de mi departamento a 3 personas que hacen la contabilidad de cine porque tenía 7 y solo necesito 3, pues puedo tener una posibilidad de tener 3 contables fuera de mi organización como autónomos trabajando para mí y luego ellos buscarán también su propio negocio e incluso dentro de eso desarrollarán nuevas cosas. Yo creo que en esto en el fondo hay que ser muy creativo y cuando hablamos de innovación hay que hablar de cambio de forma de pasar, de cambio de forma de romper rutinas dentro de la organización y dejar que la gente de verdad innove, que a veces no les dejamos, a veces no les dejamos.
Muy bien, pues ya terminamos porque además hemos terminado súper puntuales. Enhorabuena a los ponentes porque se han ajustado al horario previsto. Ahora, como decía, vamos a tomarnos un café. Y bueno, en nombre de Executive Forum, pero yo creo que en nombre de todos los asistentes, creo que hay que reconocer, ¿no?, el valor y el contenido de estas presentaciones, que para mí han sido excepcionales. Quiero dar la enhorabuena a 50 Pro y a IBM por sus iniciativas, cada uno desde su óptica, también las aportaciones de Raquel y de Jaime, y os pediría para ellos pues, un fuerte aplauso.